Buenas tardes a todos, bienvenidos a Sopasa Entrenamiento Laser nuevamente. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Mi nombre es José Jesús Gabaldón y junto con Mark Odin vamos a estar guiando esta presentación del día de hoy. Ya sabemos que en las charlas anteriores, en las presentaciones anteriores, vimos presión de disparo o apertura, vimos las correcciones que se hacen por temperatura o contrapresión. Después vimos en la siguiente todo lo relativo a las contrapresiones, lo que nos dicen los códigos sobre ellas y las soluciones que existen para manejar hasta 70% en contra de contrapresión variable. El día de ayer vimos entonces toda la parte de conexiones, cómo se debe instalar las válvulas de bioseguridad, lo que hay que tener en cuenta con respecto a fuerza, a tensiones, lo que es la caída de presión, vimos la demostración de la caída de presión y hoy vamos entonces a estar viendo lo que es hermeticidad. Y de lleno vamos a entrar a la charla, vamos a tener dos simulaciones en los bancos de prueba para hacer la charla bien divertida el día de hoy y vamos directamente a la primera. Entonces aquí vamos al primer banco de prueba y vamos a hablar de lo que es hermeticidad. Entonces lo primero que vamos a hacer es considerar hermeticidad funcional. La hermeticidad funcional es la que existe entre el disco y el asiento de la válvula en normal operación de tu proceso estando la válvula sellada. Entonces se quiere la mayor hermeticidad posible para no estar liberando ningún fluido atmosféricamente. Por eso siempre es bueno tener un buen margen de operación, si se recuerdan las charlas anteriores, ubicar las presiones de disparo lo más lejos posible que se pueda de tu presión de operación normal. Dicho eso, entonces ahorita vamos a hacer una prueba para lo que es la hermeticidad funcional. Pero también vamos a ver el día de hoy lo que es la hermeticidad hacia afuera de la válvula, es decir, la hermeticidad en sus conexiones, la hermeticidad entre la unión del cuerpo con el bonete, la hermeticidad de la tapa. Entonces vamos a ver esa parte también de todas las conexiones que va a tener la válvula de bioseguridad. Para poder hacer eso y hacer la demostración, vamos a utilizar entonces un banco de prueba que tenemos aquí con una válvula que está seteada a 3 bar para poder simular, bueno, no simular, aquí vamos a hacer la demostración exacta de lo que es las pruebas que se hacen dentro de los códigos. Y para eso entonces vamos a utilizar también nuestro manómetro. En los equipos que tenemos aquí, vamos a utilizar un spray para burbujas también. Tenemos un tapón con una conexión que nos va a llevar a un recipiente transparente lleno de agua, donde va a ir un conteo de burbujas, como hacemos la prueba para gases. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a utilizar entonces la válvula. Esta válvula, como le dije, dispara a 3 bar. Y los códigos nos hablan de cómo hacer estas pruebas de hermeticidad funcional. Y el código más restrictivo de todos es el API 527. Aquí en LESER nosotros tomamos como referencia el API 527 con una pequeña variación. Es decir, el API 527 te dice, ubica la presión de disparo al 90%, la presión de prueba de hermeticidad al 90% de la presión de disparo de la válvula de bioseguridad. Nosotros en LESER lo que hacemos es, inicialmente llevamos la válvula a su presión de disparo. Como se recuerdan, nosotros ubicamos la presión de disparo en el primer movimiento sonido audible de escape de la válvula de bioseguridad. La llevamos a ese punto de apertura y después la llevamos al 90% de la presión de disparo, lo que hace que la prueba en realidad sea más exigente que la que indica el API, pero tomamos el API como referencia. Entonces, para eso vamos a empezar nuestro ensayo. Como les dije, vamos entonces a llevar nuestra válvula de alivio a un punto de disparo que es 3 bar. Verificamos que ya está disparando 3 bar. Ahí se abrió la válvula de alivio seguridad. Y entonces voy a llevar esa presión de disparo que ya verificamos que abrió al 90% del set. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos la válvula de bioseguridad al 90% del set. El código también me dice que el diámetro de este tubo tiene que coincidir con el diámetro de salida que va a entrar al recipiente. La profundidad de la entrada al recipiente también la estipula el API en sus códigos, ¿verdad? Y entonces vamos inmediatamente a instalar el tapón para que vaya entonces la verificación a la prueba.
El API nos dice que se deje un tiempo de espera de estabilización de 1 minuto a 5 minutos y después se hace la prueba durante 1 minuto. Entonces, si nosotros vemos nuestra válvula de bioseguridad, tenemos en esta placa un código QR y un código FID de transmisión inalámbrica. Cualquiera de los dos se pueden utilizar dependiendo de la tecnología pues, que tengan los clientes. Y entonces, en este caso, vamos a utilizar esta tableta en la cual escaneamos el código QR y nos lleva directamente a la página web de Leser. ¿Okay? En esta página web de Leser vemos exactamente al escanear el código QR, el serial de la válvula y el modelo de la válvula que tenemos en presencia haciendo, digamos, la certificación en planta o el trabajo que se esté haciendo de mantenimiento en un taller de mantenimiento. En la información técnica vemos toda la información técnica sobre esa válvula de bioseguridad, la presión de disparo, etcétera, dimensiones. También en esta página, directamente en nuestra página web que tienen acceso libre, pueden bajar los certificados originales de esa válvula de bioseguridad, los repuestos recomendados para ella, si hay que ordenarla nuevamente. Si es necesario cambiar la presión de disparo, entonces entrando aquí podemos verificar si ese resorte, el rango del resorte, cuál es, y si nos sirve para ese cambio que queremos de disparo, o si es necesario comprar un nuevo resorte, nos va a decir cuál es el resorte que debes adquirir y los accesorios para esa compra. En la parte entonces de mantenimiento es la que vamos a ir porque estamos en la parte de certificación de una verificación de hermeticidad funcional. Entonces entramos a esta página, ¿verdad? Y inmediatamente nos lleva a este acceso que lo voy a mostrar entonces en pantalla para hacer más fácil la visión de ustedes. Entonces, inmediatamente entramos en pantalla. La diferencia con la que le estaba mostrando en la tabla es el idioma. Ya estaba en inglés, aquí ya lo tenemos en español. Entonces, entramos directamente a la función, ¿verdad? Y vamos entonces a lo que nos dice la caja de herramientas para mantenimiento que existe disponible en nuestra página web para todos ustedes acceder libremente. Entonces aquí vemos los manuales generales de mantenimiento, los procesos, hasta las herramientas necesarias que te hacen falta. Puedes tener los documentos de cómo desarmar la válvula, cómo limpiarla, después vas a tener los documentos de cómo armarla, la data de repuestos, etcétera. Y vamos a ir con lo que nos interesa en esta presentación, la parte pues, de pruebas, en la cual vamos a encontrar una serie de documentos, ¿verdad? Que nos dicen, vamos a la parte superior de este documento, eso fue que salió directamente abajo. Nos sale este documento y en este documento nos salen todos los parámetros de construcción de la válvula, cómo se ajusta, los factores de corrección por temperatura que hablamos en las otras charlas. Nos van saliendo una serie de procedimientos para agua, para vapor y aquí entonces vamos a la tabla de cómo vamos a conectar para la prueba según el API 527 y nos lleva pues esta tabla en la cual nos dice que para una válvula de sello metal-metal, el requerimiento que nos dicen los códigos de la API 527 podemos contar hasta 40 burbujas por minuto y es aceptada la válvula. Nosotros en Leser, debido a nuestra tecnología, lo hacemos como máximo a 20 minutos, pero digamos que esa es la parte de nanotines que tenemos por la fabricación. Entonces, el sello metal-metal, de acuerdo a la API 527, buscamos 40. Si la válvula tuviera en el disco un plato de material suave vulcanizado, nos permite entonces cotar hasta 20 burbujas. Y si fuera una válvula de bioseguridad con el disco con un O-ring de suave, entonces buscamos 0 burbujas porque ahí tenemos un sello de hermeticidad pues clase 6. Entonces buscamos 0 burbujas en ese caso. En los procedimientos también les voy a explicar la burbuja a la salida de la válvula y cuando eso se aplica, que es cuando está el bonete cerrado. Y también si tienes que hacerlo con agua, entonces tenemos la tabla que nos da el criterio de aceptación, de acuerdo a la API 527, de cuántas gotas ahora vamos a contar. En el caso de gas estamos contando burbujas, en el caso de líquido vamos a contar gotas. Entonces volvemos aquí a nuestro banco de pruebas
donde tenemos la válvula y que ya tiene tiempo y no está, digamos, botando casi ninguna burbuja, es decir, ha pasado su prueba y entonces vamos a desconectar el tapón. La prueba de hermeticidad funcional la pasó completamente. Ponemos el tapón a un lado y vamos a despresurizar este sistema. ¿Ok? Ahora, recuérdense que nosotros tenemos aquí una válvula tipo convencional con bonete cerrado. Es decir, cuando el fluido de tu proceso entra a la válvula porque se va a disparar, se llena todo el bonete y entonces se presuriza todo. De hecho, nosotros cuando hacemos la prueba, si se recuerdan, primero verifique la presión de disparo, se presurizó todo el bonete internamente y después lo pusimos al 90% para verificar la hermeticidad de la válvula. Entonces, ahora pensemos que es una válvula también convencional, pero bonete abierto. ¿Qué pasa cuando la válvula es bonete abierto? Bueno, cuando tú haces la prueba de hermeticidad te va a salir fluido por la parte de arriba de la guía, por la parte de arriba del lucillo, del eje. Entonces se pierde la presión que te va a salir por aquí. Entonces, para ese caso, ¿verdad? Se utiliza, cuando la válvula es bonete abierto, presurizado, se utiliza una prueba con la cual utilizamos el líquido de burbuja y buscamos una burbuja aquí. ¿Ok? Básicamente eso es lo que se hace en los bancos de prueba y se verifica que si esa burbuja, si se forma, que no tenga más de 5 milímetros en su formación. Y si no se forma nada, pues perfecto. ¿Ok? Ahora bien, en los códigos europeos de PD, el código ISO y de alemán y varios códigos que hay en Europa, las pruebas de certificación de la válvula de seguridad, si se recuerdan, para su ajuste y todo esto, se hace con aire, sea gases, sea líquido o vapor de agua. Pero si la válvula tiene que ser certificada por el estampe V, que es del ASME, tienes que utilizar agua para líquidos y tienes que utilizar vapor de agua para vapor de agua y por supuesto aire para lo que es gases. Entonces, bajo ese esquema, si vamos a hacer la verificación para líquido, entonces igualmente llevamos la válvula a su punto de disparo y si se recuerdan en el líquido cuál es el punto de disparo, se coloca un niple de salida de prueba y se espera entonces que salga un chorrito lo más estable posible sin ninguna turbulencia. Ese es nuestro punto de disparo, es decir, llevamos la válvula a 3 bares y ahí debería salir ese chorrito. Ahí ajustamos ahora entonces la presión al 90% de la presión de disparo y de acuerdo a la tabla que vimos anteriormente, por aquí va a salir gotas de agua. Lo ideal es que salga para 1 pulgada, máximo 1 gota por minuto, para 1,5 pulgadas, 2 gotas por minuto, para 2 pulgadas, 3 gotas por minuto y así sucesivamente, de acuerdo a lo que nos dice la tabla del API. Ahora bien, para vapor de agua, no podríamos tener la válvula ubicada de esta manera, sino que tendría que estar lateralmente la salida, no hacia mí, por la parte de protección. Entonces, para vapor de agua se utilizaría una placa negra de este lado para poder tener visualización y entonces se lleva nuevamente la válvula a su presión de ajuste, que es el primer punto de apertura, en lo que veamos una línea de vapor de agua, ahí ajustamos la presión de disparo, que ya debió haberse ajustado anteriormente, porque ahorita lo que estamos haciendo es chequeando la hermeticidad funcional y llevamos entonces el sistema de vapor de agua a 90% de la presión de disparo y se busca que no haya nada de steam o un muy poquito vapor de agua. No es una prueba que se pueda medir, es una prueba solamente visual, pero es lo que se usa y se recomienda. De todas maneras, todas las válvulas de alivio son verificadas con aire en su hermeticidad, aunque después se vaya a hacer la prueba de vapor de agua. Entonces ya tenemos las 3 variaciones con que hacemos prueba funcional. Además de la prueba funcional, ¿qué fue lo que dijimos? Vamos a hacer prueba en los cuerpos. Entonces, para hacer prueba en los cuerpos hacia el exterior, nos venimos para este otro banco de prueba que está aquí, en el cual vamos a utilizar una válvula de alivio de seguridad. En este caso, vamos a utilizar una válvula balanceada con fuelle. Y vamos a chequear hermeticidad tanto en la boquilla con la conexión de la válvula, en todos los tapones y conexiones que tenga y las uniones con el bonete. Y para eso, pues vamos a utilizar nuestro spray nuevamente y tenemos la válvula en el banco de prueba, entrándole entonces ahora la presión
por debajo, desde la salida de la válvula hacia adentro. Y para válvulas pequeñas, hasta 2-3 pulgadas, normalmente la podemos hacer de esta forma horizontal, pero válvulas más grandes, pues por el peso, se hace entonces en bancos verticales y tenemos acoplamiento en la fábrica para poder inyectarle presión por el lado del bonete hacia afuera. La presión con que nosotros utilizamos para hacer la prueba de hermeticidad del cuerpo, ¿verdad? Es 6 bar. Entonces, con 6 bar hacemos la prueba del cuerpo completamente en todas las partes donde les dije anteriormente. Entonces, vamos directamente a presurizar nuestro sistema. Vamos a ponerlo a 6 bar. Ok. Entonces ya tenemos presurizada la válvula de bioseguridad 6 bar y vamos a hacer la prueba de hermeticidad hacia el exterior. Entonces vamos a utilizar nuestra burbuja nuevamente. La primera parte que les dije que vamos a hacer la prueba es la boquilla saliente con respecto al cuerpo. Y busco burbuja y no obtengo nada, pues está pasando la prueba. Ahora voy con el tapón del anillo del blowdown que lleva la válvula API en este caso y verificamos. No hay ningún tipo de burbuja. Ahora verificamos el tapón de drenaje de la válvula de bioseguridad. No veo ninguna burbuja. Y ahora que tengo que chequear, bueno, las conexiones hacia la parte superior. Tenemos la parte superior del cuerpo con la unión inferior del fuelle. No veo ninguna burbuja, no vemos ninguna burbuja. Y ahora vemos la parte de abajo del bonete con la parte superior del fuelle. Tampoco vemos ninguna burbuja. Como esta válvula es balanceada, se supone que utilizando el fuelle, el bonete queda aislado de la presión que está dentro de la válvula de bioseguridad. Entonces lo que le hacemos es una prueba de hermeticidad aquí en donde sale el orificio y buscamos a ver si sale alguna burbuja y ahí vemos que no salió absolutamente nada. Entonces, básicamente, hemos chequeado la válvula que no está fugando por ningún lado. Si fuese una válvula tipo convencional, ¿qué otra prueba tengo que hacerle? Bueno, tenía que echarle spray en la unión de la tapa con el bonete. Pero en este caso no fue necesario. Ahora bien, en nuestra fábrica, nosotros le hacemos prueba a las válvulas hidroestáticas, tanto al cuerpo como al bonete y todas las piezas que son presurizadas. Entonces, si la válvula ya tiene la prueba hidroestática en una válvula nueva, entonces ya estamos confiados. Pero si ustedes están en un taller de mantenimiento y están haciendo pruebas a sus válvulas de bioseguridad, ¿cómo le hacen una verificación de que el cuerpo no tenga una grieta y pueda estar fugando porque tenga muchos años, etcétera? Si no tienes un sistema de rayos X o no le has hecho la prueba hidrostática, que es lo que hay que hacer, creo que en ciertos países lo mandan cada 5 años, ¿verdad? Entonces, con el mismo solución spray de burbuja, vamos a buscar a ver si tenemos alguna burbuja que nos salga alrededor del cuerpo y ahora sin ninguna buscamos y si no hay nada, entonces ya sabemos que la válvula de alivio está bien presurizada. Ahora bien, recuerden que estamos en banco de prueba y estamos haciendo, digamos, verificación de hermeticidad de cuerpo. En este caso estamos utilizando una válvula balanceada. En la válvula balanceada, el fuelle va colocado de esta manera con la válvula, ¿verdad? Y deberías hacerle una verificación de hermeticidad a tu fuelle antes de armar la válvula. Porque si te falla el fuelle, es el último eslabón de proceso que estamos haciendo en verificaciones cuando chequeamos el orificio del bonete. Entonces vas a tener que desarmar todo otra vez y empezar de cero porque no verificaste tu fuelle. Entonces lo ideal es verificar el fuelle primeramente. Esto lo hacemos con una copa especial, se inyecta aire a 6 bar y con el mismo spray se verifica que el fuelle no tenga ningún tipo de fuga antes de armar tu válvula completamente. Ahora bien, hay ciertas excepciones en las cuales no podemos utilizar 6 bar. Y una de ellas es cuando tienes una válvula que esté floneada completamente
esto es para aplicaciones químicas, manejo de químicos bien corrosivos. Entonces, esto no va a aguantar 6 bar en una prueba. Vas a dañar los componentes internos. Entonces, para estas pruebas se certifican a 2.5 bar para este tipo de válvulas. También para las válvulas tipo sanitarias, mucho más conocidas en la industria de alimentos y en la industria farmacéutica, ellas traen un fuelle que es un elastómero, tampoco va a resistir 6 bar, entonces utilizamos nuevamente, ¿cuánto? 2.5 bar. ¿Ok? Entonces, básicamente, estas son las pruebas que hemos hecho con los bancos de pruebas y vamos entonces a las láminas. Es más divertido cuando uno hace con los bancos de prueba las demostraciones y ustedes ven en vivo lo que ocurre con ellas. Y lo pueden simular después en su taller de mantenimiento. La definición de hermeticidad, como vimos, estamos buscando la hermeticidad funcional. Esa es la que existe entre el disco y el asiento de la válvula. Y la hermeticidad hacia afuera, lo que es el cuerpo y los componentes con que esté unido pues, la válvula, tanto las válvulas piloto como las válvulas tipo resorte. En las aplicaciones europeas, como les dije, se recuerdan, de acuerdo a los códigos, para cualquier medio, sea líquido, vapor de agua o aire, o gases, perdón, utilizamos aire. Sin embargo, hay clientes que pueden tener a petición de que se haga con agua, con vapor de agua, para líquido o vapor de agua, siguiendo los esquemas del ASME. El ASME también nos los dijo que se tiene que hacer con estos fluidos para su certificación. Entonces, seguimos con las láminas. En esta lo que le quiero referir realmente es la prueba del conteo de burbujas. Viene dado por el API 527. La diferencia con nosotros ya se las dije cuál es. Si estuvieran aquí les preguntara, pues si se recuerdan, pero como no están, se las recuerdo yo, es que llevamos la válvula a su disparo y después la llevamos al 90% de la presión de disparo para hacer la prueba de hermeticidad. ¿De dónde se deriva esto? Bueno, desde lo que nos dicen los códigos, tanto el AME como el API, en relación a las presiones de operación y las presiones de disparo. Tienes que tener un margen de operación. Ese viene dado por el porcentaje de blowdown, que es normalmente para gases 7%, más 3% que te indica el código de margen de operación. Y por eso entonces se utiliza 90% de la presión de disparo para hacer la prueba de conteo de burbuja. En esta lámina, lo que te quiero resaltar es los procedimientos que nos dice de acuerdo a la API, el diámetro de la tubería, la profundidad con que tiene que entrar la tubería del recipiente y cómo se establece entonces de acuerdo a lo que vimos ahí. Si fuese una válvula tipo piloto, hay una diferencia, ¿ok? ¿Y por qué la diferencia? Nuevamente, si ustedes aquí se los preguntara, recuérdense que la válvula tipo resorte funciona con la fuerza de resorte en contra de tu proceso. Y cuando eso se empieza a igualar, pues se pierde hermeticidad hasta que la válvula pues se abre. Recuérdense que la válvula tipo piloto, el cartucho en la parte superior es más grande que la parte inferior. Entonces, a medida que la presión de proceso se acerca a la presión de disparo, tu válvula está más cerrada, más hermética. Entonces, para la prueba de hermeticidad se utiliza una prueba adicional encima de 30 bar por la presión, que se haga al 30% de la presión de disparo. Eso lo entienden porque trabaja exactamente al revés que una válvula tipo resorte. En este caso lo que quiero enseñarles son las gráficas. Aquí vemos la gráfica del API 527, donde vemos que se lleva la válvula de libre seguridad al 90% de la presión de disparo, ubicada por esta línea azul, y se hace la prueba en el tiempo que dice la prueba. Y después, entonces, una vez que pasa o no pasa, entonces ya se despresuriza el sistema. En este caso estamos viendo la que nosotros hacemos, que es una pequeña diferencia con respecto a la API. Nosotros llevamos a que la válvula en realidad empiece a abrir, ¿verdad? Y después la llevamos a su punto de 90% de la presión de disparo, se hace la prueba y ya se libera después que pasó la prueba. En el caso de la burbuja y el bonete abierto, como les dije, aquí representa más o menos, bueno, no más o menos, aquí representa en dibujo lo que se quiere lograr con esa burbuja y tiene que estar, digamos, en un tamaño que sea 5 milímetros o menos o ninguna burbuja. Eso es lo que se busca cuando se hace la prueba para gases con una válvula de bonete abierto.
Cuando es una prueba para líquido, ya sabemos que es conteo de burbuja y aquí sí pueden ver mejor pues que se utiliza un nipple de conexión para prueba. Primero se lleva la válvula de alivio a su punto de disparo. Recuérdense de lo que hablamos en el seminario anterior. Se busca el ajuste en el chorro que no tenga turbulencia, que sea lo más estable posible. Ese es tu punto de apertura. Y después se lleva la válvula de alivio de seguridad al 90% de la presión de disparo. ¿Y qué es lo que contamos ahora? Gotas. Y ya les dije, hasta 1 pulgada, 1 gota por minuto y así sucesivamente a medida que se incrementa. Para vapor de agua, entonces colocamos una placa oscura atrás para poder tener una visión mejor. Se lleva al punto de disparo, se va a ver. Para vapor de agua no puedes cuantificar, es solamente de visualización. Ves que sale el vapor de agua, entonces ya sabes que tu presión de disparo, que ya tiene seteada en principio, porque recuerden que lo que estamos haciendo aquí es la prueba funcional. Y después se lleva el 90% de la presión de disparo y se busca de que no haya nada de vapor o un hilito muy pequeño que vaya saliendo de vapor ahí. Y ya con eso entonces verificamos. Con el líquido de burbuja, aquí hay un buen ejemplo en donde si estuviera jugando aquí esta válvula convencional con su tapa, inmediatamente pues las burbujas estuvieran saliendo y las hubiéramos visto en la presentación que tuvimos como demostración allá con la válvula cuando verificamos la hermeticidad con respecto a la atmósfera. Ahora bien, con las válvulas tipo balanceadas con fuelle, recuérdense lo que hicimos allá en el banco de prueba, buscamos una burbujita en el tapón de salida de respiro del bonete, que es lo que normalmente se utiliza. Entonces, básicamente esa es la presentación de hoy. Tuvimos unas pruebas que espero que hayan sido divertidas, así como nos divertimos nosotros aquí hoy. Muchas gracias por la participación todos estos días. Espero que la transmisión de conocimiento que queríamos hacer con estas presentaciones haya sido de su agrado. Recuérdense que cualquier pregunta que tengan, cualquier comentario, cualquier recomendación que tengan, nos escriben al correo que aparece en pantalla, que siempre vamos a estar para servirles y cuenten con nosotros. Vamos ahora entonces a responder las preguntas que tengan para el día de hoy y muchas gracias.